Hola, muy buenas. Soy Manuel Sánchez, asesor financiero en Mafre Inversión y por petición de alguno de mis clientes he querido hacer este vídeo con el fin de hablaros sobre el sistema de pensiones en España y dar ciertas soluciones, al igual que mi opinión acerca del futuro que pueda echársenos encima en el sistema de pensiones en España. Y es que, bueno, 1 de cada 3 euros en España se dedica a pensiones, lo cual es mucho dinero. En España, cuando nos jubilamos, percibimos de media el 83% de nuestro último sueldo, mientras que la media en los países de la OCDE es de en torno al 58,6%. Es fundamental que España, aunque sea de forma progresiva, se ponga al nivel del resto de países de la OCDE para crear un sistema de pensiones sostenible, cosa que ahora mismo no tenemos. Es muy importante que valoremos que las cotizaciones de un trabajador no se guardan para el futuro disfrute de su jubilación, como algunos pueden pensar. Eso correspondería a un sistema de pensiones basado en un principio de capitalización, y no es así. Por el contrario, son utilizadas para pagar a los jubilados existentes. ¿Vale? O sea, mi cotización de hoy está pagando la pensión del jubilado de hoy. O sea, por mucho que yo cotice, no me estoy garantizando una pensión para el mañana. ¿Vale? Es más, si vemos la pirámide poblacional en España, nos damos cuenta de que el volumen de pensionistas no va a hacer más que crecer en los próximos 30 o 40 años. Concretamente, además, con la denominada baby boom, lo que es la generación baby boom, que no solo son bastantes más, sino que además son un perfil de jubilado ya con estudios, funcionariados, etcétera. O sea que encima no solo vamos a tener más pensionistas, sino que además van a tener pensiones más altas que las que a lo mejor veníamos soportando. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2052, el grupo de población de más de 64 años se habrá incrementado en 7 millones, mientras que el grupo comprendido entre los 16 y los 64 años habrá perdido cerca de unos 10 millones. Las proyecciones muestran que en el año 2022, por cada 10 personas en edad de trabajar en España, habrá casi 6 inactivas, bien por ser menores de 16 años o por ser mayores de 65. Como se puede ver aquí, para mediados de siglo, la tasa de dependencia será prácticamente del 100%, lo cual implica que cada persona en edad de trabajar sostendrá a una persona inactiva, lo cual es prácticamente inasumible. Para que os hagáis una idea y no lo veáis a algo tan a largo plazo, a día de hoy en España existen 1,92 afiliados por cada pensionista. Dicho de otra forma, la pensión de un pensionista se soporta con el sueldo de casi dos personas. Lo que ocurre es que si el índice de natalidad no deja de bajar y por suerte la esperanza de vida en España no hace más que subir, estamos entre los 10 países donde hay más longevidad en todo el mundo, lo cual es una gran noticia por los avances científicos, por la dieta mediterránea, por lo que queráis, pero contra más años vivimos, más años percibimos la pensión. Y el sistema de pensiones español cada vez sufre más. Tanto es así que el gasto en pensiones con respecto a todo el gasto de España no hace más que aumentar. Referente a esto, el Estado de momento lo único que se le ha ocurrido hacer, y también en un momento, aquí ya sí que doy mi opinión, un momento bastante crítico, es el de ir a por los autónomos, ya que eran los únicos que aún podían elegir en qué tramo de cotización querían encontrarse, cuánto querían contribuir a cambio de cuánto luego iban a percibir.
Y es que a partir de 2023 se iniciará un periodo de transición para los autónomos a través del cual irán cotizando en relación a sus ingresos y no bajo su elección en cuanto a qué base quieren cotizar. Para 2030, que será el punto en el que habrá finalizado la reforma, un autónomo que, por ejemplo, pues, gane más de 48.800 euros al año, quiera o no, estará cotizando por un importe de 1.220 euros al mes a la Seguridad Social. Pero repito, esto no quiere decir que tenga garantizada una pensión en el futuro, ya que pese a esta reforma por parte de los autónomos, que yo creo que lo que va a hacer es motivar más lo que denominaríamos economía sumergida. Es más, podemos visualizar en la línea de abajo cómo el número de autónomos no ha hecho más bueno, sobre todo desde 2019 ha caído en picado, y yo creo que desalienta a todo aquel que quiera emprender y hacerse autónomo este tipo de reformas, ¿vale? Entonces, bueno, dicho todo esto, lo que creo que no hay mucha cultura en España ahorradora, pero creo que es importantísimo que ahorréis de la forma que sea, de la forma que queráis, pero que os acostumbréis a que una parte de vuestros ingresos se vayan a ahorro. Por ejemplo, en Europa, a la cabeza, los que tendrían, digamos, la medalla de oro en cuanto a ahorro serían los suizos, que, que estadísticamente ahorran 1 de cada 5 euros, o sea, un 20% de su sueldo cada mes. Las familias españolas, según el Instituto Nacional de Estadística, ahorran para la jubilación el 2% de sus ingresos al año. Claro, del 20% al 2%, pues os podéis imaginar. No os estoy diciendo que os volváis unos suizos, pero sí os recomendaría, mi recomendación y la de muchos grandes inversores es la de como mínimo ahorrar el 10% de lo que percibimos cada mes, para que de forma privada os garanticéis una buena jubilación, independientemente de lo que el día de mañana la Seguridad Social nos brinde, sobre todo a los más jóvenes. Es muy importante tener un colchón privado, ya que si el día de mañana vamos a vivir más años, pues es muy importante tener esa pata cubierta. Yo he querido hacer una tabla. Esta tabla, si queréis, podéis parar el vídeo para analizarla, porque creo que a cada uno le puede poner en su lugar. Y una cosa es lo que uno está dispuesto a ahorrar cada mes, pero también es importante que esa persona sepa lo que se va a encontrar el día de mañana a cambio del esfuerzo que está haciendo hoy, ¿no? Como podéis ver en estas tablas, podemos ver, he puesto una media de 100 euros, 300, 500 y 1000 euros al mes, y una media de años, ¿de acuerdo?, que me quedan para jubilarme. Entonces, si por ejemplo yo ahorro 300 euros al mes y sé que me faltan 20 años para jubilarme, pues puedo ver en la segunda tabla que puedo llegar a acumular. Esto es un supuesto con un producto de inversión que me genere un 9% de interés, lo cual es una rentabilidad bastante alta. Aquí en estas tablas se ha tenido en cuenta un incremento del IPC del 2% anual, que es más o menos la media de los últimos 20 años, y se ha tenido también en cuenta una retención del 19% sobre las plusvalías generadas. Esto es lo que me daría, pues yo que sé, un fondo de inversión, cualquier producto de ahorro de inversión que no tenga ningún tipo de ventaja fiscal, ¿vale? Entonces, poniendo otra vez el ejemplo de antes, decíamos, oye, me quedan 20 años para jubilarme, aporto 300 euros al mes, el capital acumulado más los intereses generados que tendré serán 123.127. Y esto me va a permitir un complemento a mi pensión de 463,39 euros durante 25 años. He puesto 25 años porque creo que es la esperanza de vida que a todos nos gustaría vivir. Luego igual puedes vivir más años, o sea, estamos hablando de llegar a los 90 años. Quien llegue a los 90 años, genial, y quien no llegue, pues oye, a verse cuidado, ¿no? No, es broma, perdón. Pero sí que
He puesto la edad que yo creo que con una vida saludable se puede alcanzar. Y la pregunta que uno mismo ha de hacerse es si con esa cantidad, con esos 463 euros, yo voy a tener la vida que quiero tener. Si yo voy a llegar al objetivo que yo tengo. Si resulta que no es así, pues igual tengo que hacer un esfuerzo mayor. También puede pasar lo contrario. Alguien puede estar ahorrando 1.000 euros al mes, pueden faltarle 40 años para jubilarse y darse cuenta de que con esto va a tener una renta de 5.700 euros al mes. Igual esa renta es demasiado alta para su estilo de vida y no necesita ahorrar tanto. Dudo que haya muchos casos como este. Pero bueno, en general, que esta tabla os sirva para daros cuenta de lo que hay, porque esto es lo que hay, ¿vale? Y esto es lo único que sí que vais a tener ahí el día de mañana. Lo que nos dé la seguridad social, pues bueno, puede haber todo tipo de cosas. Pero si, por ejemplo, el día de mañana España se pone a la altura del resto de países de la OCDE y pasan a darnos la mitad del sueldo que estamos percibiendo hoy, os tenéis que preguntar también si con la mitad de lo que cobráis hoy podríais mantener el estilo de vida que tenéis hoy, ¿vale? O si por el contrario os dais cuenta que necesitáis un suplemento. También, obviamente, para los que tenéis hijos, contra antes se empieza, el efecto del interés compuesto es más fuerte sobre el ahorro. Yo aquí he puesto como máximo 40 años, pero obviamente alguien que ahorre desde su año cero y ahorre durante 65 años, el esfuerzo que va a tener que hacer es mínimo para llegar a un capital importante. Bueno, como os he dicho, aquí vemos la base liquidable del ahorro. Yo todos los cálculos los he hecho al 19%, que es lo mínimo que pagaríamos. Obviamente hay más tramos y seguramente en esta tabla, sobre todo en la mayoría de casos, acabaréis pagando más de un 19%. Lo que pasa es que calculo al 19 porque es el mínimo que seguro que pagáis, ¿no? Aunque luego os pueda quedar un 22, un 23 o un 25, no lo sé. ¿Vale? Bueno, ¿qué opciones tenemos que nos permitan no tener que pagar esta parte de impuestos cuando ahorramos? Pues bueno, una de las opciones son los planes de pensiones, que ha habido recientemente unos cambios fiscales bastante importantes, ya que hasta el año pasado se podían aportar hasta 8.000 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo, lo que sea menor de las dos cosas, y esto nos lo han reducido a poder aportar hasta 2.000 euros, ¿vale? Lo que sí es cierto es que podemos aportar 8.000 euros siempre y cuando provengan de contribuciones empresariales, ¿vale? Lo que se denominan los planes de pensiones empresariales. Que sobre esto, si alguien está interesado, podemos comentarlo. Pero bueno, a nivel particular, 2.000 euros nos han reducido nuestra capacidad, ¿vale? Así que poco ahorro podemos hacer por aquí, ya que 2.000 euros al año no son ni 200 euros al mes. En el caso de los planes de pensiones, tenemos en Mafre tenemos el Mafre América, que es uno de mis favoritos. Tiene unos rendimientos muy buenos, llevamos de media anualizada un 12,07 en los últimos 10 años. Se centra en compañías grandes y de valor de Estados Unidos. Entre ellas pues encontramos Google, Microsoft, Facebook, Procter & Gamble, 3M, Adobe, JP Morgan, Bank of America, Visa, Apple. O sea, son compañías que todo el mundo conoce y de unos rendimientos muy interesantes, ¿vale? Otra opción que tendríamos para el ahorro serían los PIAs. En el caso de los PIAs son parecidos a los planes de pensiones pero mucho más flexibles. Podemos aportar hasta 8.000 euros al año, ¿vale? Podemos rescatarlos cuando queramos, pero si lo mantenemos durante como mínimo 5 años y lo cobramos en forma de renta vitalicia, no pagaríamos tributos o impuestos por los rendimientos generados, lo cual es muy interesante. Es el vehículo que más recomiendo para aquel que quiera hacerse un ahorro periódico para la jubilación y no tenga muy claro si puede necesitar por el camino ese dinero. En el caso de Mafre tenemos el PIAS Global,
que el subyacente que tiene es el FOMAFRE Global, es un fondo que está generando de media anualizada en los últimos 10 años un 9,28, lo que es una rentabilidad buenísima. Se centra es un fondo de fondos, ¿de acuerdo? O sea, es uno de los productos en los que más diversificado podemos tener nuestro dinero, ya que tanto a nivel sectorial como regional está muy repartido, y se centra en empresas grandes en crecimiento, que para mí el crecimiento es, lo sabéis de otros vídeos algunos, que es en lo que más creo de cara al futuro. Y por último, si debido a que el plan de pensiones no nos permite aportar más de 2.000 euros al año y el PIA no nos permite más de 8.000 euros al año, si quisiéramos aportar más capital de forma periódica, podríamos utilizar un vehículo por el que muchos apuestan, que son las carteras multifondos Open, que además se pueden modular según nuestro perfil inversor. Si tenemos la cesta prudente, moderada, decidida o muy decidida. ¿Vale? También en relación a si nuestro horizonte temporal está más cerca o más lejos, se recomendará más una u otra. En cuanto a las rentabilidades de estas carteras, pues fíjate, la cartera prudente en estos últimos casi 4 años lleva cerca casi de un 10%, en el caso de la moderada casi un 25%, en el caso de la decidida o arriesgada casi el 40% y en el caso de la muy arriesgada entre un 55 y un 60%, lo cual son rentabilidades muy buenas si tenemos en cuenta que acabamos de salir de una gran crisis, ¿vale? La pandemia, por supuesto, hizo muchísimo daño. Y nada, simplemente quería dar estos tips, haceros reflexionar sobre la importancia del ahorro periódico, de acostumbrarnos a redirigir una parte de nuestras percepciones salariales hacia nuestro ahorro, para que el día de mañana tengamos blindado nuestra jubilación, ¿vale? Un saludo a todos y cualquier duda que tengáis me tenéis a vuestra disposición.